Quiero invitar a la epístola primera a los Corintios, capítulo 11, versículo 17. Recuerdo un día, tendría yo quizás unos 11 años, mi papá me llevó para una actividad cultural. Iba yo muy afanado porque quería llegar a este lugar. De pronto el que conoce en Cali es el Teatro al Aire Libre Los Cristales, un lugar muy bonito. Y pues claro, uno de joven con ganas de llegar, iba yo rápido, con ganas de llegar rápido, pero mirando hacia atrás a mi papá a ver dónde lo estaba dejando. Y en una de esas, por andar mirando para el lado equivocado, me caí en un hueco. ¡Qué susto! El hueco me tapó todo. O sea, yo quedé abajo, siempre les tocó un trabajo a ellos. Afortunadamente era un hueco ancho, amplio, y pues mi cuerpo fácilmente pudo caber allí. Imagínense a los 11 años más, ¿no? Y me sacaron de allí, pero el susto fue grande. ¿Por qué me pasó eso? ¿Sabe por qué? Por andar mirando para el lado equivocado. Nosotros debemos mirar para donde es. Amén. Debemos mirar para donde es. Esta palabra que vamos a leer hoy nos va a enseñar hacia dónde debemos mirar cuando estamos reunidos como iglesia y en especial cuando esas reuniones para hacer la cena del Señor, ¿sí? Mire por un momento allí, capítulo 11, versículo 17 dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo, porque es preciso que haya divisiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es para comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta y toma su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues qué, ¿no tenéis casas en que comáis o bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Amén. Dejemos hasta allí. ¿Qué estaba sucediendo en ese momento? Resulta que las reuniones de la iglesia por aquel entonces eran un poco diferentes a las de hoy. En ese tiempo no tenían templos. Ellos se reunían en casas. Entonces, la casa del hermano, pues normalmente las casas más grandes serían la de los más ricos, ¿cierto? Los que más capacidad tenían una buena casa. Y pues claro, siempre ha existido eso, ¿no? Que los ricos en un lado y los pobres en otro lado. Lo triste es que eso pasara también en la iglesia, que en la iglesia hubieran como esas divisiones. Entonces, claro, en las reuniones que se hacían, ya en la tarde, entrando la noche, el culto de ellos consistía también en una comida. Su celebración incluía una comida. Qué bueno, ¿cierto? Prácticas que hay que recuperar. Qué bueno no hacer una reunión y hacer una buena comida. Bueno, como la vamos a tener ahora para el banquete del 21 de diciembre. Y terminando esta cena, tomaban la cena del Señor. Pero entonces, claro, los que tenían más dinero, pues ellos podían llegar más temprano, tranquilos, se llevaban una buena porción para comer. Pero cuando llegaban los más pobres, que eran normalmente obreros jornaleros, tenían que trabajar hasta más tarde, no tenían mucho dinero porque vivían con el diario, literalmente lo que ellos recibían era el diario para sus gastos, entonces muchas veces no tenían que llevar. Y cuando llegaban, pues ¿con qué se encontraban? Con que ya los que sí tenían,
habían preparado una buena cena y habían comido y no les habían dejado nada. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? A que nosotros debemos mirar a los demás. Amén. Debemos mirar a nuestro alrededor en la reunión. Aquí, mire el que está a su lado, mire los que están allí alrededor. Esos son los que usted debe mirar, ¿cierto? Los demás. Y aquí empieza hablando esta palabra diciendo que no se congregaban para lo mejor, sino para lo peor. O sea, imagínese un momento esto. El culto está hecho para que usted salga como renovado, bendecido, fortalecido, agradecido con Dios. Pero en cambio de eso, ¿cómo salían? Enojados, tristes, desilusionados de sus hermanos que llegaban era a comer, o los otros que salían con orgullo. Ay, nosotros sí nos comimos un gran banquete, ponga el banquete. El uno comiendo su buen banquete, el otro no, pues 2 pepitas le alcanzó. Entonces cada culto debe ser para lo mejor, no para lo peor. Debemos buscar cada día fortalecernos en el culto, fortalecernos espiritualmente, pero también fortalecer esos lazos fraternos entre los hermanos, que haya esa comunión entre los hermanos. Amén. Así que dígale al que está a su lado, usted no va a salir como vino, va a salir bendecido, más fortalecido. Amén. Ahora, el versículo 18 y 19 dice, en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, dice Pablo. Sí, es muy posible que en una iglesia hayan divisiones. ¿Será que pueden haber divisiones en una iglesia? Puede ser que hayan divisiones. Vamos a ver qué tipo de divisiones dice Pablo que pueden haber en una iglesia. Versículo 19. Porque es preciso que entre vosotros haya divisiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, llegó alguien en la iglesia a querer colocar un problema y arrastrar gente al problema. Entonces otros van a decir, no señor, yo a eso no le camino. Andar allá hablando mal del hermano, colocando quejas de aquí de una cosa, de la otra, haciendo lo que no se debe hacer. No, no, no. Entonces puede haber ese tipo de división, ¿cierto? Puede llegar a haber. Pero, ¿realmente sería ese el motivo por el que estaban divididos en Corinto? ¿Ustedes qué creen? Pues realmente el motivo que lo estaba dividiendo no era un motivo bueno, era un motivo malo. ¿Cuál era el motivo que ellos tenían para dividirse? Versículo 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Eso les dice primero Pablo. Cuando ustedes se están reuniendo, realmente eso no es una reunión de iglesia. Ahí no están realmente participando de la cena del Señor. Pueden estarse comiendo el pan y tomando el jugo de uva, pero eso realmente no es la cena. Ustedes están en otra cosa. Aquí mismo en Primera a los Corintios, Primera a los Corintios capítulo 10, en el versículo 16, él ya les había hablado algo acerca de eso. Dice el versículo 16, en el capítulo 10, allí una paginita antes dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión con la sangre de Cristo. Entonces, lo primero que dice allí es la comunión ¿con qué? Con la sangre de Cristo, la de la copa. Y después dice, el pan que partimos no es la comunión
del cuerpo de Cristo. Y dice el 17, siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Entonces mire que está hablando de la comunión con Dios, pero está hablando de la comunión del cuerpo de Cristo, ¿sí? De la iglesia. Y dice una palabra muy importante, comunión. ¿Usted ha escuchado a algunos que les gusta estudiar lo del griego? ¿Se ha escuchado dónde viene la palabra comunión? En griego. ¿Cómo se dice en griego comunión? Oh, no, estamos muy bien de español, pero en griego la famosa palabra koinonía. Ah, claro. Hubiera empezado por ahí, sí. Esa famosa palabra koinonía, que habla de compañerismo, significa compartir, participar en lo común, unión, relación. Y a eso es lo que la cena del Señor está invitando, a que haya comunión. ¿Sí? Qué importante entonces que haya comunión en la iglesia porque somos el cuerpo de Cristo. Y habla allí de un solo pan, representa un solo pan, están unidos en el cuerpo de Cristo, en la cena del Señor. Y entonces, bueno, eso ahí nos lleva a preguntarnos, porque mire, ahí estaba diciendo, ahora volviendo al capítulo 11, versículo 21, dice, porque al comer cada uno, mire, no están participando en la cena del Señor porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y el uno tiene hambre y el otro se embriaga. Ahora, aquí la palabra embriaga no literalmente se embriaga, sino se llena, se sacia. Entonces, mientras el uno queda con hambre, el otro está ya que no quiere más. No. Uy, quiere otro poquito. No, 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 déjeme que ya estoy. Mientras que el otro no había probado casi nada. Entonces, eso nos lleva a pensar, cuando vengo a reunirme en comunión con mis hermanos, ¿lo vengo pensando en mí o vengo pensando en bendecir a Dios y a los demás? Interesante, ¿cierto? Vengo pensando, voy a tener comunión con mis hermanos, voy a hacerle pasar un buen rato también a mis hermanos, saludarlos, abrazarlos, darles una palabra de ánimo. Pasar un momento especial allí con mis hermanos de la iglesia. Porque esa cena no era algo individual, sino que era algo que se hacía en comunión. Sí, o sea, la cena no es solamente para mí, yo solo, aparte de todos los demás. No, es esa comunión. Acuérdense, cuando el Señor hizo la cena, Él se la comió solo con un discípulo. Él llamó a los 12, hasta a Judas lo invitó. Sino que Judas, por andar ocupado en otras cosas, vendiéndolo, pues muy posiblemente no estuvo allí en la cena, es lo que dicen algunos, ¿no? Pero invitado estaba a la cena también. Entonces tenemos que recordar que esa cena es para pasar ese tiempo en comunión, no para venir pensando en mí, sino venir pensando en pasar un tiempo con mis hermanos. Pero si me pongo a charlar, por ejemplo, en el culto, a chatear en el celular, o a veces hay pequeños detalles que son muy importantes. Qué bueno cuando uno está en el culto poner el celular en silencio, ¿no? Porque a veces eso desconecta al otro de la comunión y a veces no pensamos en los demás, vengo pensando en mi llamado, no sé en qué vendrá pensando, pero qué bonito por respeto a los demás poner el celular en silencio, apagarlo, ¿cierto? Porque cuando timbras el celular, apuesta pues que suena en el momento, tengo una palabra para ti. ¡Ring! Ahí se le fue la palabra que le tenía al Señor. Se le robó la palabra al timbre del celular. Tenemos que pensar en los demás también. Es un momento especial de compartir también cuando nos reunimos en las células. Allá también compartimos un alimento, ¿no? Qué rico, los que vamos a las células. Terminamos siempre, cerramos esa célula
Y alguno de los que está allí se encarga de traer un refrigerio y compartimos un tiempo de coinonía, de comunión, y la pasamos bueno en la célula, ¿sí o no? Es un tiempo bien especial, ya terminamos allí, empezamos a hablar de nuestras situaciones y a veces, ay, ¿cómo que está pasando por eso? Oremos por esa situación. Qué bonito. Ahora, esto no se puede convertir en un tropiezo, ¿no? ¿Qué? El momento de comunión y del refrigerio, de la comida. Porque a veces alguien dice, ay, pero ¿cómo así? Yo hace 8 días traje pizza y hoy me salen dizque con un barrilete. No, ¿cómo así? No, no, que eso no sea motivos para disgusto. Primero, usted lo que trae, tráigalo con el corazón lo mejor que pueda, ¿cierto? Está muy bien. Pero hay unos que no tienen la misma capacidad. Lo que vaya a traer, pues tráigalo con amor y esforzarse por traer algo que sea eh, agradable para todos, ¿cierto? No, no tampoco se vaya a ir pues a endeudar y que va a ir a pedir un crédito para... No, no, si el de hace 8 días trajo pizza, yo les voy a traer arroz chino para todos. ¿Cuántos? No, no, tranquilo, traiga de acuerdo a las capacidades, un cafecito con pan, algo que la pasemos bien rico. Y también el que recibe, pues no puede estar en ese espíritu de competencia, ¿cierto? Ay, ¿cómo así? Yo traje tal cosa. Ah, no, entonces dentro de 8 días les voy a traer. Les pensaba traer tal cosa, pero les voy a traer más poquito para que... No, ese no es el espíritu de ese compartir. Que sea un tiempo especial. Claro que eso es la verdad, en serio, fuera de charla, eso no pasa aquí, gracias a Dios. Todos los que traen, lo traen con mucho amor y todos los que reciben también reciben con amor. No me ponen a decir, ay, ¿cómo así que me trajo esto? No, 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 no. Qué falta de amor. Uy, no, no. Aquí todos participamos agradecidos, ¿cierto? Una bendición. Entonces, es un momento también de compartir. Y ese era el gran error que estaba sucediendo allí en Corinto. No preocuparse por los hermanos de la iglesia, ¿sí? No querer pasar los ricos, pasemos aquí bien bueno y los otros allá. Ahora, quizás aquí no hay unas diferencias grandes económicamente, pero es importante preocuparnos los unos por los otros. Pero a veces, ¿sabe que si hay otras riquezas que no hablamos? Hay riquezas en sabiduría. Hay gente que tiene sabiduría para darle un consejo a otro. Qué bueno también compartir esa sabiduría, esa palabra de ánimo, ¿cierto? Hay unos que son ricos en fe. También compartir de esa fe con otro, animarlo, fortalecerlo. De eso se trata el tiempo que pasamos en comunión. Y entonces el gran error era el egoísmo. La gente que pasaba corría a comer primero y a llenarse sin importar el otro. Yo no sé en cuántas casas de pronto en algún momento usted ha pasado por esto, ¿no? En cada casa inclusive le tienen una frase a eso, ¿no? Disculpen, voy a usar palabras muy coloquiales. Por ejemplo, en mi casa, el muerto de hambre. Llegaba a cogerse, miraba a ver los platos, ¿cuál que tiene la carne más grande? Venga, este es para mí. Peleaban que porque el vaso de jugo le quedó un poquitico más alto y entonces ya por eso se enojaba. Cosas que pasan por allá, ¿no? En otra parte, eso pasa en Cali, por allá, pero... Otros les dicen disque tragasopas, escuché yo, es que eso sí es mucho tragasopas. Yo no lo había escuchado, la escuché esta semana, es que el tragasopas. Pues me imagino por qué le dirán así, ¿no? Y de pronto uno dice, bueno, yo no soy así, pero sí tenemos que pensar, venga, cuando están repartiendo, por ejemplo, cuando pasan con el refrigerio, ¿cuál es su actitud? ¿Cierto? En la fiesta, ¿voy a cogerme el más grande o se piensan en los demás? Un ejercicio alguna vez que ponía un pastor, compartía ahí, iba con unas manzanas, las iba pasando, a ver si iban a pasar la prueba. Y a lo último, hay unas grandes, unas pequeñas. A lo último, ¿cuál manzana fue la que quedó? Adivinen. La pequeña.
Porque estos se comieron las más grandes y dejaron las más pequeñitas. Y entonces él allí les dio la lección, les dijo, no, tenemos que pensar en los demás. Coja siempre pensando en los demás. Amén. Cuando se hace una rifa, porque a veces bueno, las rifas no me gustan por varios motivos, pero hay una de las cosas es que en una rifa, en vez de traer alegría por el que ganó, trae enojo. Ay, yo iba a decir ese número, hombre. Qué rabia. Ay, me cayó aquí el del lado. Hubiera alcanzado. No nos alegramos, deberíamos alegrarnos. Ay, qué bueno, se lo ganó. Pero no, ¿cuál es nuestra actitud? Ojo, porque eso puede mostrar que en nuestro corazón hay algo de egoísmo, de pronto no muy grande, pero por ahí está, queriéndose asomar. Entonces, acuérdese que la palabra de Dios es la que enseña la regla de oro, ¿no? El Señor Jesús enseñó que lo que quiere que haga con usted, hágalo con los demás. Amén. Se tiene que ser un principio y era un principio que no estaba aquí en medio de la iglesia de los Corintios porque no estaban mirando alrededor, no estaban mirando a los demás. Ahora, ¿cómo quieres que te traten los demás? ¿Usted cómo quiere que lo traten los demás? ¿Cómo le gustaría que lo trataran? Así debe usted tratar a los demás, amén. Así como usted quiere que lo traten a usted. Y la otra pregunta es, ¿qué tanto usted piensa en los demás? ¿Qué tanto usted viene pensando en las necesidades, en las situaciones de los hermanos, de esa persona que siempre está allí cerquita? Es bueno también reflexionar en eso. Bueno, la siguiente parte que empieza en el versículo 23 nos enseña que nosotros debemos mirar para arriba. Amén. Debemos mirar al Señor Jesús. En esta reunión venimos a encontrarnos también con el Señor Jesús. Debemos mirarlo a Él. Dice allí, porque yo recibí del Señor Jesús lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ahora, si usted notó allí, cuando nosotros miramos a Jesús, tenemos que mirar hacia atrás, hacia el pasado, lo que el Señor Jesús hizo. Amén. Que el Señor Jesús dice que la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia lo partió, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Mirar ese pan que representa a Él. Mirar que es el cuerpo de Cristo entregado en la cruz, sacrificado para darme salvación. Amén. Que Él fue allí por amor a cada uno de nosotros. Que cuando Él estaba en esa cruz, Él estaba pensando ya en nosotros. No habíamos nacido, pero ya el Señor nos había visto. Amén. Entonces debemos mirar a Jesús y mirar allá a esa obra que Él hizo hace 2000 años, ese sacrificio en la cruz, que representa varias cosas, ¿no? Él dice, la noche en que fue entregado. Esa noche era la noche de Pascua. Había una celebración especial ese día, la Pascua, ¿cierto? Y esa Pascua, ¿qué representa? ¿O qué les recordaba a ellos? Porque ahí tenían que mirar más atrás al pasado. Recuerda cuando Moisés los rescató, ¿cierto? Por la mano poderosa de Dios de la opresión de Egipto. Eran esclavos de Egipto. Y entonces vino esa plaga que fue la plaga que mataba a todos los primogénitos. ¿A cuáles primogénitos mataba? No solamente a los egipcios, también a los israelitas. Por eso ellos, ¿qué tenían que hacer? Sacrificar un cordero y con su sangre ponerlo en el marco de la puerta, y esa era la protección para ellos.
Amén. Y así fueron rescatados. Asimismo, la sangre de Cristo a nosotros nos rescata. La obra del Cordero es la que nos trae salvación, liberación. Nosotros no hemos sido liberados de Egipto, hemos sido rescatados del mundo, de la perdición, del diablo. Hemos sido liberados. Hoy somos libres gracias a la obra que el Señor Jesucristo hizo hace 2000 años en la cruz. Amén. Entonces, qué importante mirar atrás la obra de el Señor. Y que Él dice también allí la noche en que fue entregado. ¿Entregado por quién? Porque uno puede decir por Judas, ¿cierto? Yo también pensaba, entregado. Claro, pues si lo miramos históricamente fue entregado por Judas, pero realmente Él no fue entregado solamente por Judas. Él fue entregado por nosotros. Por nuestros pecados fue entregado Él. Ahora también tenemos que mirar, cuando miramos a Jesús, mirar el presente, la oportunidad que tengo hoy de recibir los beneficios de la obra de Cristo. Amén. No es solamente una cosa y eso pasó hace 2000 años. No. Hoy yo puedo apropiarme de esa salvación. Yo puedo tomar el beneficio de esa obra de gracia que el Señor hizo en mi vida. Amén. Hoy la salvación la necesitamos ¿cuándo? Hoy, para hoy yo necesito esa salvación. Hoy tengo esa oportunidad. Y el Señor habla allí también de esa sangre del nuevo pacto. La copa representa ese nuevo pacto. La sangre derramada en la cruz para limpiarme de todo pecado. Ahora, a mí me encanta cuando habla del nuevo pacto. Cuando habla del pacto en sí, normalmente habla de sangre, ¿no? Por allá en Éxodo capítulo 24, cuando ellos hacen ese primer pacto que viene Moisés con las tablas de la ley, dice que con un sacrificio tomaron la sangre de ese sacrificio y la derramaron sobre el altar, sobre la ley y sobre el pueblo. Amén. Era un pacto de sangre. Y allí que estaba diciendo que ese pueblo ahora pasaba a ser pueblo de Dios, comprometido con Dios. De eso se trata un pacto, ¿no? Un compromiso. Ellos ya estaban comprometiéndose como pueblo de Dios y Dios estaba comprometiendo a ser su Dios, a guardarlos, a bendecirlos y a cumplir cada una de las promesas que Él les estaba haciendo en ese momento. Amén. Entonces, ese pacto a nosotros nos hace pueblo de Dios. Hoy también nos hace pueblo de Dios. Pero el nuevo pacto tiene algo especial. El nuevo pacto nos habla además de que esa ley ya no estaría en piedra. ¿Sabe dónde estaría esa ley? En nuestros corazones, dice la palabra de Dios. Yo creo que, mire un momento allí Hebreos capítulo 10. En el versículo 15 dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. El Señor ha puesto en ese nuevo pacto ahora, por su sangre, en nuestro corazón su ley. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Amén. Entonces, en ese nuevo pacto hay algo especial y es que el Señor es el que toma ahora nuestro corazón. El Espíritu Santo en nuestro corazón nos recuerda cada día ese compromiso que nosotros tenemos con Dios, como pueblo de Dios. Amén. A seguirlo, pero Él nos da las fuerzas para hacerlo. Es un error cuando una persona dice, ay no, yo no me quiero comprometer con el Señor porque, ay no, de uno después le queda mal. Si usted va a esperar por sus fuerzas, obedecer al Señor y hacer siempre la voluntad de Dios,
le va a quedar bastante difícil. Porque es que no es en nuestras fuerzas, es el Señor el que nos da de su espíritu para que podamos obedecerlo. Amén. Entonces, ese nuevo pacto nos habla de un perdón definitivo de pecados y de una transformación en nuestro corazón por un solo sacrificio que fue el que el Señor hizo en la cruz hace 2000 años. Y yo no sé usted, pero yo creo que el Señor es fiel. Y que si el Señor se comprometió, el Señor va a cumplir. Amén. Ahora, y que me va a ayudar a seguirlo cada día, me va a dar la fuerza. Yo lo creo. La pregunta es, ¿ese pacto usted lo recibe o lo rechaza? Él ya se comprometió a salvarme. Ahora, ¿yo me comprometo a seguirlo? Bueno, no, está bien que lo reflexione porque es serio el compromiso. El nuevo pacto incluye el Espíritu Santo, un corazón nuevo para obedecerlo y dejar que el Señor obre en nuestro corazón, en nuestro interior, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en nuestros deseos. Dejarlo al Señor que Él obre. Ahora, también tengo que mirar al futuro. En el último versículo de esa parte, en el 26, dice: así pues, todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Yo estoy mirando a Jesús, pero mirándolo también en el futuro. Hasta que Él venga. Ahora, en el presente, yo tengo la oportunidad de recibir los beneficios de la obra de Cristo, pero también tengo que anunciarlo, ¿no? ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga debo anunciarlo. La cena representa, es una muestra, una ilustración de la salvación del Señor. Entonces debo anunciarlo cada día, anunciar ese amor de Dios, anunciar la salvación de Dios, anunciar el sacrificio de Cristo por amor a cada persona en este mundo, porque Él no murió por los de la iglesia. Dice que de tal manera amó Dios al mundo, ¿cierto? Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces la cena es una forma de proclamar lo que Él hizo, pero al mismo tiempo anuncia que Él volverá, que el Señor volverá a reinar. Amén, que el Señor estará aquí en esta tierra como rey y que me llevará también al cielo a compartir con Él y que allá compartiremos la cena también con el Señor. Amén, el Señor va a volver. Nuestra esperanza no es para esta vida y para esta tierra solamente. Nuestra esperanza es la eternidad con el Señor. Amén. Allí está la eternidad. Allí está esa promesa. Allí está ese futuro que Él nos ha dicho. Que reinaremos con Él y que estaremos con Él por siempre. Amén. Entonces también la cena nos recuerda esto. Señor, usted va a volver. Usted va a volver. Yo no sé si para ese día esté vivo o ya me hayan enterrado, no sé. Lo que sé es que sea como sea, yo me voy a encontrar con el Señor. Amén. Tenemos que mirar al futuro siempre y recordar su regreso. Y yo no sé por qué me ha entrado estos días como que el Señor está que viene pronto. El Señor viene pronto. Amén. Esa siempre debe ser nuestra actitud, nuestra conciencia de que Él viene pronto. Por último, la tercera parte nos dice hacia dónde más tenemos que mirar. ¿Y sabe hacia dónde más tenemos que mirar? Hacia adentro, hacia nosotros mismos. Tenemos que examinarnos. Y es esa última parte, versículo 27. Dice, de manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen, o sea, muchos murieron. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados
con el mundo. Amén. Entonces, recuerde un momento, ¿a quién le está dando Pablo estas palabras en su momento? A la iglesia de Corinto. ¿Por qué? Mucho desorden en la cena, ¿cierto? En el culto, en la celebración, en la reunión. No estaban pensando en los demás, ¿cierto? Entonces recordemos que cuando él está hablando de comer la cena indignamente, se refiere a eso, a que ellos no le están dando la importancia que tiene esa reunión, de la comunión con los hermanos y la comunión con Dios, con Cristo. Amén. Entonces, cuando pensamos en eso de que hay que mirar para adentro, de que debemos examinarnos, lo primero es que no podemos participar indignamente. ¿Qué es participar indignamente? Comer indignamente es ser indiferente, o sea, no darle importancia a ese momento y a los demás. Ser egoísta, que era lo que estaba pasando en ese momento, y tenemos que mirarlo en nosotros también, si estamos solamente pensando en nosotros. Y sin reverencia, o sea, olvidando que era un momento santo, que este momento es un momento santo. Amén. Este momento, aquí donde estamos reunidos, es un momento santo. Porque aquí está el Señor con nosotros. El Señor lo prometió, ¿sí o no? Donde estén 2 o 3 reunidos, allí estoy yo en medio de ellos. También dice la palabra que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Entonces tenemos que tener conciencia, aquí está el Señor. Qué importante es reverenciar y honrar ese momento, sino que nosotros pues no tenemos como ese, no sé cómo llamarlo, a ver, ese formalismo, ¿no? No, me refiero en la parte cultural como iglesia cristiana que somos, que no entramos con ese silencio. Estamos en la iglesia. No hable duro. No, nosotros aquí entramos y compartimos con los hermanos y pasamos un tiempo especial entre nosotros, pero a veces nos pasamos ya al otro extremo y se nos olvida también que es que no es solamente para pasar el tiempo con nosotros, qué bonito y qué bueno, también es para honrar al Señor. Amén. Entonces también tenemos que tener conciencia de esa parte. Reverencia. Ahora, muchos o algunos, no digamos muchos, algunos pueden decir, es que no, yo no me siento digno para comer, participar de la cena. El problema es cuando nosotros podemos ser dignos de participar realmente, ser dignos de participar de la cena del Señor. Cuando podemos decir es que yo ya soy santo, ya entro aquí en comunión con Dios. ¿Será que alguien lo puede hacer? Yo creo que es difícil. Por nosotros mismos, nosotros nunca somos dignos realmente. O sea, tener un privilegio de sentarme a la mesa con el Señor Jesús y compartir la mesa con el Señor. ¿Cuándo podremos ser dignos de eso? O yo por lo menos no me siento digno de eso, ¿no? Es un privilegio demasiado grande, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Es que si uno se siente intimidado y se siente, como algo demasiado grande, irse a sentar con el alcalde de aquí, o con la gobernadora, o con una persona de un cargo. Uy, qué privilegio, estoy comiendo con fulanito, qué privilegio. Ahora, con el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el creador del universo, el más grande, al que ni siquiera los más grandes reyes de la tierra son dignos de estar delante de él. ¿Cuándo nosotros podremos ser dignos de esto? Difícil. Nosotros no somos dignos por eso, porque nosotros lo merezcamos. Realmente lo que el Señor nos pide es que nos examinemos, nos juzguemos a nosotros mismos. Amén. Porque si nosotros no juzgamos nuestros pecados, pues Dios los va a juzgar. Entonces vengo a la cena, a la reunión, a esta reunión, a encontrarme con Dios, pero también para ser confrontado con mi pecado. ¿Sí? Tengo que examinarme y tengo que mirar mi pecado, mis fallas. Sino que es que a veces es más fácil mirar
la paja, ¿no? Del ojo, en ojo ajeno que mirar la viga que hay en nosotros. Pero es un momento para mirar a mi corazón, cómo estoy yo con el Señor. Digno, muy difícil, pero tengo que examinarme. Tengo que probarme, como dice el Señor. Y cuando soy confrontado con mi pecado, tengo que decidir si recibo lo que el Señor hizo por mí, me arrepiento, recibo su perdón, recibo su salvación, o si me examino y digo, ahí está mi pecado, ay, pero yo lo voy a dejar allí. Eso es lo que yo tengo que mirar cuando me examino. Entonces yo no sé cuando usted se examina y encuentra que hay algo en su corazón, ¿cuál es su respuesta? ¿Cuál es su actitud? ¿Va a salir igual de su encuentro con Dios? ¿Va a volver a salir por esa puerta cargando el mismo pecado que llevaba cuando entró? ¿O va a salir sin ese pecado y lo va a entregar en la cruz del Señor? Amén. Probarse cada uno. ¿Con qué intención usted viene a la reunión del Señor? ¿Cuál es su actitud? Cuando usted viene, pruébese cuando usted viene, ¿cuál es su actitud? Vengo porque mi mamá me trajo, porque mi esposo, mi esposa me mandó. Vengo para encontrarme con el Señor porque quiero pasar un tiempo con Dios y con mis hermanos. ¿Cuál es mi actitud? Vengo porque si no el pastor se enoja y después me dice, hermano, lo extrañamos en el culto. ¿Cuál es mi motivo para yo venir a la reunión? Probar mi actitud. Ahora, cuando yo me examino, mire que dice en ese versículo 30, sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. ¿Qué pasó con esos que estaban en la iglesia enfermos? Yo creo que la iglesia estaba preguntando, venga, Pablo, ¿qué pasará con tanto enfermo que hay en la iglesia? El fulanito también, ¿qué será lo que está pasando con la iglesia? Y entonces el apóstol Pablo le dice, lo que pasa es que ustedes no se están examinando cuando están reuniéndose, no están mirando su corazón y están participando de las reuniones sin mirar realmente el propósito de la reunión. Y el 31 dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Si usted se examina y usted mismo se juzga y dice, hay algo en mi corazón que tiene que cambiar, y viene el Señor y suelta eso, le pide perdón al Señor y recibe el perdón del Señor. Aquí usted puede recibir el perdón del Señor. Amén. Puede recibir su gracia, puede recibir su salvación aquí. Sale sin eso. Pero si usted no se juzga, no se mira lo que hay en su corazón, pues dice, siendo juzgados somos castigados por el Señor. Y este castigo el que está hablando es el castigo sobre la iglesia, sobre los que están dentro de la iglesia, los que tienen conciencia de lo que es bueno y lo que es malo. Allá afuera, pues ellos, no hablemos todavía de los de afuera, los de adentro son los que tenemos que examinarnos. Sin embargo, ¿cuál es el propósito de ese castigo? Porque muchos teman ese castigo, muchos que vienen a la iglesia dicen, ay no, el Señor dice que hay muchos enfermos y muchos duermen, que murieron, ay no, yo no me quiero morir, ay no, qué susto. Sin embargo, el propósito de esto no es para que se asuste, sino para que sea consciente, porque dice, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados por el mundo, con el mundo. O sea, cuando el Señor me llama la atención, es para que yo caiga en cuenta, venga, ¿qué está pasando? Y para que yo no me vaya para el mundo, para ser condenado con el mundo. O sea, el propósito de este castigo también es salvación. Amén. Ese castigo también es para salvación. Los que quieren a sus hijos les llaman la atención, ¿sí o no? Los reprenden, los regañan, los disciplinan. ¿Por qué? Porque no los quieren. No, porque los quieren y quieren lo mejor para ellos. Y a eso se refiere aquí. Es una disciplina de parte del Señor, pero es para salvación. Si en la reunión es juzgado por el Señor, perdón, si es juzgado por el Señor, no va a ser condenado por el mundo. Entonces,
No pensemos que el ser castigados por el participar indignamente de la cena es lo peor. Hay algo peor. Y es no estar ahí en el cuerpo de Cristo y ser condenado con el mundo. Amén. Entonces aquí nos hablan de tres grupos de personas: los que se arrepienten, los que participan indignamente y los del mundo. ¿En dónde está usted? ¿En qué grupo está? ¿En los que se arrepienten, en los que participan indignamente o en los del mundo? Amén. Al estar en la reunión, yo quiero decirle que usted ya está siendo juzgado por el Señor. No es solamente por participar en la cena. El hecho de estar aquí ya está siendo juzgado por el Señor. Amén. O sea, el Señor, yo no sé si alguien, algo, por ejemplo, de lo que hemos hablado hoy, le ha hablado la palabra. Amén. Entonces, ahí el Señor nos está juzgando, nos está confrontando, nos está llamando la atención. Ya estoy siendo juzgado por el Señor. Entonces ahí es donde yo tengo que tomar la decisión. ¿Qué voy a hacer con lo que el Señor me está diciendo? ¿Voy a seguir igual o voy a cambiar lo que el Señor me está pidiendo que cambie? Ahora, si estoy bautizado y no participo, ya está siendo juzgado por el Señor. ¿Sí? No es solamente porque no participó de la cena, entonces si no participo estoy bien porque el Señor no me va a juzgar. No, el hecho de que ya esté en la presencia de Dios ya está siendo juzgado por el Señor. Amén. Ahora, y el que no está bautizado, pues ya tiene que mirar, si no se ha bautizado, pues también está siendo juzgado por el Señor. ¿Por qué no se ha bautizado? ¿Cuál es el motivo? También está siendo juzgado y tiene que mirar. Ay, yo no me he bautizado porque no conozco, porque hay personas que están entrando y están conociendo la doctrina. Muy bien, está bien, eso es lo que hacemos, un proceso: conocer la iglesia, conocer lo que la palabra de Dios dice, conocer esa doctrina básica. Pero si ya llegó ese momento y dice, no, no me bautizo porque es que tengo una situación, pero ay, todavía no, entonces ahí tenemos que pensar, ya estoy siendo juzgado por el Señor. Tengo que tomar conciencia también de esto. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor no lo quiere. No, todo lo contrario. El Señor nos ama y quiere que estemos bien con el Señor. No quiere que seamos condenados con el mundo. Amén. Entonces, eso nos llama al arrepentimiento. Primero que todo, nos llama a tener fe en el Señor. El Señor nos va a ayudar a vivir en su voluntad. Amén. Usted tiene que creerlo, que el Señor lo que hizo es porque Él nos quiere ayudar y quiere que vivamos en su voluntad y nos va a dar las fuerzas para hacer su voluntad. Y también es un error creer que no participar es más digno delante del Señor. ¿Por qué es un error? Porque está rechazando la mesa del Señor. Creer que es más importante la sinceridad y que por ser sincero eso me da licencia para no participar de la cena es un error, porque la sinceridad es muy importante, la obediencia también. Amén. Entonces, no, es que yo soy muy sincero y en este tiempo ha tomado mucha fuerza la sinceridad. Ay, yo soy muy sincero, mija, yo soy muy sincero, yo tengo otra. No, pues qué valiente. O sea, tan sincero, pero tan infiel. ¿Cierto? Tan sincero, pero no, ese no es lo correcto. Entonces, la obediencia también es importante. Es más, pues la verdad es que es más importante, ¿no? Entonces, nosotros no tenemos licencia. Tenemos que encontrarnos con el Señor y darle la importancia al momento que nosotros tenemos de encontrarnos con Él. Amén. Este es un momento muy importante para encontrarnos con Él y donde el Señor lo que tiene es una mesa abierta. Bueno, los que pueden participar, los que no tienen una mesa abierta, porque el perdón del Señor es para todos. Amén. La gracia del Señor es para todos. Eso es lo que representa esta reunión. Pues hoy porque tenemos cena, ¿no? Pero la verdad, cuando yo veo esto aquí, veo que esto es siempre, no es solamente cada mes. Ay, cada mes, cena, me consagro al Señor. No, no, siempre, siempre, porque siempre que venimos, nos unimos como iglesia, tenemos un encuentro con el Señor. Amén.
Termina diciendo, así que hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros, o sea, tenga en cuenta a los demás. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere, dice Pablo allí hablándole a la iglesia. Entonces, que cuando nos reunamos, pensemos en lo importante que es este momento para compartir con los demás y para compartir con el Señor. Amén. Quiero invitarlo a que esté de pie un momento. Y antes de orar, mejor dicho, la oración hoy la va a hacer usted. Bueno, la vamos a hacer todos. Yo quiero invitarlo para que usted se una con otras personas. Pueden ser de a 4 personas. Y, y le va a preguntar a esa persona qué necesidad tiene. ¿Por qué necesidad quiere que oremos? No es testimonio, ¿no? Es solamente pido por sanidad para mi hijo, para